nombre es Silvia Vargas, soy informadora turística del Ayuntamiento de Palencia y estamos en el parque de la capital palentina, la Huerta Guadián. Soy Susana Moreno, soy psicóloga, trabajo aquí en Palencia y estamos aquí en el parque del Salón de Isabel II. Soy Rafael Martínez, historiador del arte, académico y secretario general de la institución Tello Tello de Meneses, palentino. Soy Enrique Delgado, profesor titular de Geografía en el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid. Dentro de mis intereses y mis preocupaciones académicas, pero también investigadoras, pues los parques y los jardines y sus habitantes vegetales pues han ocupado en mi trayectoria. Soy Chema Manzano, profesor de dibujo y pintura de la Universidad Popular de Palencia y presidente de la Asociación de Artistas Plásticos Tiembo. Un museo al aire libre, lleno de sorpresas. Eso es lo que les invitamos a recorrer en Palencia. Nos encontramos en lo que en Palencia conocemos como la Huerta de Guadián, que es un parque que se cerró en su día, hace ya años, que quedaba a las afueras de la muralla de la ciudad y detrás del Parque del Salón. Muy cerca de aquí estuvo el antiguo velódromo, instalaciones que quedaban fuera de la ciudad a principios del siglo XX, pero que eran de esparcimiento y de recreo. Y eso ha derivado en este parque que los sucesivos ayuntamientos han ido haciendo pues, pequeñas modificaciones. Un mejor cerrado, porque es un parque que se cierra por la noche, es el único parque cerrado de la ciudad. Un parque en el que se han instalado algunos monumentos funerarios, pero que eran importantes del antiguo cementerio. Al principio no tenía, cuando yo era niño no tenía, pero al mismo tiempo pues, hay algún chiringuito, etc. Es un sitio encantador de la ciudad porque es un referente de la ciudad de Palencia. No es el gran parque de la ciudad de Palencia, pero es el parque palentino. Porque un parque como el Salón, que luego veremos, le hay en más ciudades y casi con historias muy similares. Pero esto es un parque más casero, más palentino. Parques románticos, que son los parques, digamos, hechas un poco a la inglesa, suelen tener una pequeña canalización o un estanque que aquí no hay. Incluso zonas más umbrías, aquí los árboles son frondosos y dan mucha vegetación, pero no hay muchos arbustos diferentes ni flores distintas. Es un espacio que realmente la ciudad ha apreciado mucho. Hay que tener en cuenta que prácticamente a 2 pasos de aquí está el ferrocarril y entonces esto lo aísla, la isla también, toda esta zona de la ciudad, la isla. La implicación en la vida ciudadana se ha hecho cuando se han adecentado los paseos, cuando se cerró, cuando se trajo la iglesia de San Juan. Es decir, entonces la ciudad empezó a tener conciencia de que aquí había algo que era algo más que un parque. También la visión de las zonas verdes, yo que ya peino canas, hace 60 años no es la misma visión que tenemos ahora de las zonas verdes. O sea, hace 60 años las zonas verdes, bueno, no voy a decir que molestaban, pero eran un problema. Tener un jardincito sí, pero una zona verde no se consideraba como se considera ahora. Afortunadamente esta ciudad tiene muchas zonas verdes. Esto es el Parque de la Huerta Guadián de Palencia. Estamos en un sitio privilegiado en el centro de la ciudad. Un recinto que tiene perimetralmente un muro que le protege, que se cierra por las noches. Además de pasear, uno puede disfrutar de obras de arte. Tenemos una iglesia románica que nos han traído del norte de la provincia, la iglesia de San Juan Bautista. Tenemos esculturas de artistas palentinos.
Tenemos unos monumentos lapidarios funerarios que trajeron del antiguo cementerio. Tenemos un reloj de sol de piedra. Muchas actividades durante el año. El ayuntamiento organiza verbenas, bailes, exposiciones de arte, una gran exposición de arte que hacemos en San Antolín al aire libre. Y bueno, pues es un parque muy vivo. Soy el presidente de la Asociación de Artistas Plásticos Palentinos, Tieldón. Somos los que organizamos aquí la feria de arte que se hace en los San Antolines. Intentamos dar visibilidad a los artistas de Palencia y provincia, pintores, escultores, fotógrafos, ceramistas. Se trajeron aquí porque ese cementerio se convirtió en parque público. El cementerio se hizo nuevo y los restos de las familias que quisieron llevaron los restos de sus familiares allí. Lo que no se recogió o se destruyó o lo que se consideró bastante importante, se trajo parte de ello a este parque. Por ejemplo, el monumento que tenéis ahí, ese gran monumento que tenéis con unas esculturas de unas mujeres y una columna, eso se trajo de allí, de un panteón. Y esta obra que tenéis aquí, que es un monumento también lapidario, que es una tumba, fue cedida por Mármoles Justiniano Alonso, que es el propietario de esa tumba. Tan bonitas las piezas, de alguna manera había que aprovecharlas porque lo que hubiera sido una pena es prescindir de ellas. Pensamos que aquí, en este, que es un parque romántico y que esas piezas son de época romántica, sería el sitio ideal para colocarlas. Se ve perfectamente que donde está la escultura y las dos personas que están como adorando la escultura, en realidad no están adorando la escultura, están adorando la cara, que hay un relieve en la columna central. Si os dais cuenta, están adorando o están, como si dijéramos, lamentándose del fallecimiento de la persona que se encuentra ahí representada. Y el otro es un mausoleo, es una tumba que tuvo en su día pues una persona dentro, claro. Porque es realmente sorprendente la labor de talla, la labor escultórica que tiene. Entonces a mí me parece un sitio magnífico para colocarlo.
soy pintor, me gusta todo, pero fundamentalmente el paisaje. Entonces uno de mis sitios preferidos es este porque aquí he realizado algún cuadro de aquí y de esta zona y bueno, tiene un ambiente y un aire especial y vengo en bastantes ocasiones porque la luz que se produce en los árboles me interesa mucho, sobre todo especialmente aquí, porque hay mucho contraste entre los castaños de Indias que producen muchísima sombra y la luz que intenta penetrar entre las hojas. Y entonces, bueno, ese ambiente que ya tendréis oportunidad de verle, crea unas condiciones muy interesantes para la pintura. Estamos al fondo del parque. El parque es un parque amplio, tiene 2 hectáreas, 17.000 metros. Tiene al final este reloj de sol que está construido con columnas que también, como en el caso anterior que vimos de las esculturas, se trajeron del antiguo cementerio. Son unas columnas de estilo jónico que soportaban en la zona del tejado donde se encontraban los nichos en el cementerio. Son 12 columnas que marcan las 12 horas del día y en el centro tenemos una columna de mayores dimensiones que es la que produce la sombra que recala sobre cada una de las columnas. Es una cosa bonita y una forma de reutilizar las cosas que a mí me parece interesante. El punto favorito del parque es la zona de la iglesia románica, porque yo soy muy del románico palentino y bueno, me parece que esa zona tiene algo especial. Tenemos una joya del románico palentino. Es la iglesia de San Juan Bautista, de una pequeña localidad que desapareció con la construcción del pantano de Aguilar en la década de los 60. Es muy curioso porque se decide traerla piedra a piedra. Fue impulsado por un grupo de arquitectos, sobre todo impulsado por Antonio Font de Bedoya, el traer aquí la iglesia a la Huerta Guadián. Se enumeraron todos los sillares y se desmontó. Se trasladó a la capital, pero no acaba ahí la historia. Ahí no hay un acuerdo donde ubicarla, por lo que queda tiempo almacenada, hasta que en el año 1972 se decide ubicarla en este parque. Es una pequeña joya y un ejemplo de lo que podemos ver en la provincia de Palencia, sobre todo donde estaba ubicada, que era el norte de Palencia, donde mayor concentración de románico tenemos en la provincia. Y sobre todo es una iglesia chiquitita porque estaba destinada para esos pequeños núcleos de población que había por toda esa zona de la montaña palentina. ¿Cuáles son las claves del románico? Construcción de piedra, el norte de Palencia son iglesias muy pequeñitas, de una sola nave y sobre todo su cabecera, que es semicircular, y sobre todo la decoración que se puede encontrar en las portadas y en sus capiteles. Tenemos que demostrar que tenemos la mayor concentración a nivel mundial de románico y este sería el punto importante donde iniciar toda esa experiencia del románico en Palencia. Esta es la entrada al parque, la entrada principal. El parque tiene 3 entradas, pero esta es la principal que da al parque de Isabel II, el parque que aquí se conoce como Parque del Salón. Y nos encontramos con las primeras esculturas, que son unas tallas en madera del artista Teot Calvo, que se hicieron en los años 80. Esto fue fruto de que a nivel de comunidad hubo un problema con los olmos, no sé si lo recordáis, la grafiosis estropeó mucho de los olmos y aquí intentamos de alguna manera rescatarles de esa pérdida tan importante convirtiéndoles en esculturas y son ya un símbolo de este parque. Cuando él lo comentó, intentaba decir que era como el resurgir del árbol que se había perdido, ¿no? Entonces tiene unas formas redondeadas, como si fueran unos bulbos, que es una pretensión de renacer.
Los escultores, sobre todo los que trabajan en el paisaje urbano, le modelan un poco. Es algo que perdura en el tiempo, que la gente tiene oportunidad de ver y contribuyen a que la ciudad sea más amable. El pintor quizá tiene más problemas en ese sentido, aunque ahora con el tema del graffiti y estas cosas hay posibilidades de exponer o de tener obra en esas paredes de edificios, pero fundamentalmente la escultura tradicionalmente ha sido la que ha acompañado al urbanismo de las ciudades. En Palencia estamos muy bien representados con buenos escultores y con grandes obras. Yo creo que es un atractivo más del parque. La imagen del Cristo del Otero, que es lo más representativo quizá de Palencia. El Cristo de Victorio Macho es la escultura más grande de un Cristo que se encuentra en Europa y la segunda o la tercera más grande del mundo. Y luego tenemos esculturas muy importantes de otros artistas que rondan por la ciudad, tanto artistas a nivel nacional que han podido poner aquí unas esculturas, como artistas locales de renombre, como son Luis Alonso, como Teo Calvo, como son Sergio García. El museo es más aséptico, entonces yo creo que el museo permite ver la obra en otra dimensión completamente diferente. Yo creo que el escultor, su meta es que su obra acabe o en un parque o en una zona de la ciudad. Se crea cierta simbiosis con la gente, con el paisaje urbano que se produce, con los diferentes niveles de luz que se producen durante el día, que recorren o abrazan a la obra. Eso no ocurre en una sala de exposiciones o en un museo donde el punto de luz es fijo, donde las personas que van no son personas que pasean, sino que van a ver directamente la obra. No se integra en un espacio armónico donde haya árboles o donde haya construcciones de otro tipo, sino que se encuentra con paredes lisas alrededor. El visitante o el observador no puede tocar la obra. Efectivamente, aquí es lo bueno que tenemos, sobre todo estas de Teo Calvo, que son tan ondulosas y que precisamente están aquí a la entrada e invitan a apoyarse. Como aquí decimos, sería un arambol, que es la palabra que aquí se utiliza mucho para definir este tipo de pasos donde se encuentra una zona donde te puedes apoyar, ¿no? El románico se inicia a partir del siglo X, siglo XI, XII. Esta iglesia, la de San Juan Bautista de la antigua localidad de Villanueva del Río, es de finales del siglo XII. Lo que destaca es sus pequeñas dimensiones de una sola nave y sobre todo la decoración que puede destacar en la parte interior, como son los arcos que tengo detrás. Porque es la única decoración que tenemos presente en el interior, sobre todo con esas arcadas y la decoración de sus capiteles, combinando figurativo con elementos vegetales. Valencia es una ciudad que siempre ha tenido mucha zona verde. Sí, pero como que en un momento determinado se autocomplace. Y ya sabemos que la autocomplacencia no es buena en ningún nivel de la vida, ¿no? Yo creo que hay que seguir luchando por lo que tenemos, mejorarlo y conservarlo adecuadamente. Y siempre pensar que no tenemos suficiente.
Nosotros estamos esperando que se desarrolle un parque lineal que llegue desde el Cristo del Otero hasta el sur de la ciudad, que está contemplado en el plan general, y que eso debería colmatarse y en poco tiempo, porque efectivamente las ciudades pretenden hacer corredores lineales y transversales para que la gente, si quiere, como la ardilla aquella de los tiempos históricos, pueda recorrer una ciudad entera sin bajarse de la sombra, ¿no? La huerta de Guadián, que era una huerta de esa persona, que fue durante algún tiempo donde estuvieron las instalaciones de los gasómetros de la ciudad, donde se proveía de gas a todo el alumbrado público. Luego fue vivero y finalmente se transformó en parque, un parque dominado por el castaño de Indias, esencialmente umbrío. Tenemos los abedules pubescentes que cierran el parque con una finca privada. Aquí tenemos justo un pinsapo, que es de los pocos que hay en la ciudad, un árbol bien aclimatado y que procede de la sierra de Grazalema en Málaga. Digamos que es una de las coníferas emblemáticas en nuestro país. Es un árbol del país, no es un árbol importado. Pero también tenemos tuyas gigantes de tipo cebrina, es decir, con las hojas que son amarillas y verdes, muy delicadamente repartidos los colores. Hay cedros, hay un roble pubescente muy colosal y muy interesante. No hay una gran diversidad por la potencia y la presencia del castaño de Indias, pero es muy interesante la gama de arbolado que aquí se encuentra y las facilidades que ha tenido para desarrollarse casi sin competencia, ¿no? Es una escultura en homenaje a Indalecio López, que se hizo en el año 2000. Indalecio era un escultor palentino que ha fallecido. Nosotros también le recordamos mucho porque es el que ha creado la imagen ya famosa en Palencia, porque es un punto de encuentro de lo que llamamos la mujer palentina, que popularmente se conoce como la gorda. No es que la mujer palentina sea gorda, sino que él, al crearla, la creó... No entres en ese jardín. No entró en ese jardín porque la creó rotunda, y entonces la creó como amplia, grande, con mucha representación. Y entonces, bueno, aquí ya sabes que somos acostumbrados a cambiar las cosas y sacar motes de todo. Nos encontramos en lo que se llama en el Paseo del Salón, pero cuyo nombre completo es Paseo Parque de Isabel II. Estamos al sur de la antigua ciudad,
La muralla de la ciudad iba por esa acera de casas y a las afueras de la ciudad, saliendo por la puerta sur, se instalaron los carmelitas descalzos en el siglo XVII. Su convento estaba ahí delante y su huerta la ocupaba todo este espacio. Cuando se desamortizó a principios del siglo XX y después ya en 1836, la ciudad se quedó con este espacio y construyó una zona verde, digamos, un paseo jardín. Cuando la reina Isabel II accedió al trono en 1844, la ciudad se lo dedicó y le puso como nombre Paseo de Isabel II. Esto se ha transformado en la arteria verde que une, porque sirve para cruzar, como estáis viendo, de un lado a otro, pero también separa la ciudad más moderna de mediados del siglo XX de la antigua ciudad. Su transformación integral en un parque un poco más moderno, en estructuras de luz, de metal, etcétera, y del nuevo anfiteatro, el nuevo auditorio que sustituyó para poder hacer eventos del siglo XX-XXI al antiguo templete. Hubo un templete de música, como todos, de planta poligonal, con su hierro forjado, donde de niño oíamos los conciertos. Eso se derribó por otro templete más moderno, un auditorium, que no funcionó muy bien, y más recientemente se construyó el nuevo con unas instalaciones de luminarias, etcétera, ya modernas, y se ha aprovechado para hacer una cafetería al fondo, a tener un pequeño parque con agua, una zona con agua ahí. Bueno, el parque realmente se ha modificado mucho, de cómo era a los principios del siglo XX, que había unas fuentes antiguas que han desaparecido, a cómo es ahora. Hay diferencias, se mantiene la estructura, abunda el cemento y el ladrillo y la baldosa, donde antes había, como veis en los parterres interiores, había todo tierra. Estamos en el Parque del Salón, que es como le conocemos nosotros, aunque oficialmente se llame el Parque del Salón de Isabel II, en Palencia siempre se refiere uno al Parque del Salón, que es el primero de todos los parques de la ciudad. El Parque del Salón tiene, digamos, especies históricas que son, digamos, las que constituyeron el parque inicial. Fundamentalmente son los cedros, los tejos, hay 2 o 3 tejos a nuestra espalda, hay un almez también, especies que se han incorporado, los plátanos de sombra, que han sido muy importantes porque limitan el Parque del Salón con la avenida. Esos árboles han sufrido primero un proceso de envejecimiento y luego han tenido ataques de plagas, etcétera, y algunos han sido sustituidos por arces plateados que complementan ese borde que ocupa todo el salón. Al fondo tuvieron su nido los castaños de India. Los castaños de India, con la última reforma del parque, donde establecieron allí una cafetería, un centro de referencia social del parque, pues desaparecieron. Pues estaban en torno, en la parte posterior de una pérgola que desapareció, y quedan algunos, incluso insertos en la propia arquitectura. El arquitecto tuvo la sensibilidad suficiente como para conservar algunos de los árboles metidos dentro de lo que era la propia cafetería. La incorporación de nuevas especies ha sido como en todas las ciudades. Conforme se han ido
aclimatando especies que no eran propias y que no se daban comúnmente en los viveros urbanos, pues todo el mundo ha querido tener algunas de esas especies en sus parques, ¿no? Y así hemos abierto el abanico hasta llegar a un parque como este, con 65 especies entre árboles y arbustos. Durante muchos años los ciudadanos han vivido, digamos, de una manera indiferente. Se han aprovechado de sus ventajas, pero no se han preocupado realmente de qué seres vivos se trataba, ¿no? Con la creciente preocupación por los temas ambientales también ha venido un mayor interés por qué es lo que les proporciona esta luz, este paisaje, esta sombra, este descenso térmico. Las zonas verdes es un elemento muy importante para las personas porque es una forma de entrar en contacto con la naturaleza, es muy importante, nos afectan mucho y positivamente. Conecta con lo esencial, nos evade un poquito de las distracciones de todo el día, incluso facilita la concentración. Hay estudios que así lo dicen. De unos cuantos años para acá se potencia mucho el contacto con el momento presente, el mindfulness famoso, ¿no? En las zonas verdes ayudan a que estés en contacto con el momento presente, el viento, los árboles, la temperatura, entonces puede ser que se esté potenciando porque se están descubriendo sus beneficios. Los niños han demostrado que en las aulas facilitan el contacto con la curiosidad y evidentemente es un aprendizaje más constructivo. Facilita las relaciones sociales, por supuesto. De hecho, los países en los que hay mejor tiempo, por ende hay más contacto con la calle y en ocasiones con la naturaleza y entonces las relaciones sociales se produce más contacto y el ser humano es un ser social. Quizá después de la pandemia también hemos sido más conscientes de esas necesidades. Probablemente, la pandemia ha sido un vuelco importante a todos los niveles y a nivel psicológico nos ha hecho más conscientes de lo importante que es salir a la calle, claro. Muchos meses de confinamiento y eso tiene sus consecuencias. Las mahonias, la uva de Oregón, se encuentra en el parque. Es un arbusto que alcanza 2 metros aproximadamente, lo tenemos también a mi espalda y da unas hojas como las del acebo o parecidas a las del acebo y unas uvas que cuelgan en color morado. La planta en el otoño-invierno incluso se toma un color rojizo espectacular, pero no es una planta común, sino que es una planta exótica que también se ha plantado con bastante profusión en otros parques de la ciudad, en el campus de La Yutera. También depende del cuidado y del grado de mantenimiento que se haga de las especies que se implantan en los parques y jardines, ¿no? Los tejos siempre fascinaban mucho a los niños porque estaban vinculados a leyendas, a cuentos, a frutos mortales, etcétera, y a nosotros cuando éramos pequeños nos daban especiales recomendaciones de que esa fruta muy atractiva, esos arilos rojos, no se podía de ninguna manera ingerir. Aparte de los tejos que tienen
ese porte casi de un verde negruzco, ¿no? Con las ramas hacia arriba, con una presencia muy rotunda allí donde aparecen. Hay unas fotinias, por ejemplo, la Fotinia serrulata, algunas hojas de color rojizo. También es una planta adaptada, pero en ese caso con ya casi 90 años de existencia, con lo cual no son especies, digamos, nuevas, ¿no? Ya son especies instaladas entre nosotros desde hace mucho tiempo. Es un árbol muy notable de laurel, que utilizamos como ingrediente en muchos de los guisos, ¿no? En España el laurel acompaña muchos de los platos populares. ¿Cómo llegó? El ayuntamiento, al adquirir una parcela que salió a la venta, que era una casa con su patio ajardinado, pues al derribar los muros incorporó todos los árboles que había en esa finca, entre ellos este magnífico laurel. Hemos visto también un magnolio y comentaba que a partir de los años 80 este tipo de especies se introdujo muchísimo, ¿verdad? Sí, lo que llamamos el Prunus cesarífera, un ciruelo japonés cuya ciruela también se come, aunque es un poquito indigesta si se toma en grandes cantidades. Entró con una fuerza enorme en los años 80 y prácticamente vino a renovar la idea que teníamos del arbolado en los parques, puesto que de pronto de árboles que no daban flor o que tienen una flor tan pequeña que ni se aprecia, a tener un árbol con una flor rosada por completo, que al inicio de la primavera prácticamente nos daba el primer aviso de que el tiempo iba a cambiar, ¿no? Los parques, además de todos los beneficios, es una fuente de colorido enorme, una paleta tan grande de colores que efectivamente el ciudadano, una de las cosas que admira en los parques es la enorme cantidad de verdes, la cantidad de rojos, de fucsias, de anaranjados, etcétera, que constituye referencias visuales continuas y que contribuyen al descanso visual de personas. Tres ejemplares de ciprés de los pantanos. Es un árbol que se da en zonas específicamente húmedas o directamente acuáticas y que es una peculiaridad. Entre nosotros ha crecido poco, pero en otras latitudes es un árbol que viene a crecer hasta los 12 metros de altura. En nuestro parque los cipreses de los pantanos son utilizados preferentemente por las aves, gorriones, palomas, lavanderas, etcétera, que se posan y descansan mientras se balancean en las ramas de ese precioso árbol.
sociedades se retratan un poco en los parques. Ahí lo ves en Sevilla, donde el parque por esencia es un lugar deseable, con las temperaturas en las que viven sometidos. Hay una asociación potentísima de amigos de los parques que da cuenta al ayuntamiento de todas las incidencias, de los problemas, etcétera, que pasa por los colegios para enseñar a los críos a identificar las especies, ver la variedad, estudiar ese tipo de entornos. A otras ciudades que tienen parques como que tienen una pieza obligatoria, pero viven un poco de espaldas a ella, ¿no? Ahora a lo mejor se complementan. Yo creo que en la historia de la ciudad han sido distintas. La Huerta Guadián no se ha visto nunca como un sitio para pasear, para empezar, porque quedaba lejos, ¿eh? Ahora ya está más integrada, pero quedaba en un extremo de la antigua ciudad y era un sitio que mientras no se cerró, pues no tenía ni vigilancia ni nada, entonces no era el sitio idóneo para pasear. El referente de paseo, de parque de la ciudad es este, donde se han hecho siempre eventos. Los antiguos festivales de España se hacían en el Auditorium, donde se daban los conciertos de la banda de música en el antiguo Templete. O sea, era el sitio donde se reunía la ciudad. Es un parque que está en el centro de Palencia, pero al introducirte en él es como si fuera un oasis, y sobre todo en días de calor. Esto es como sería un refugio. La gente va a las ciudades y va la iglesia de no sé qué, el museo de no sé cuántos, la capilla de tal, el edificio de tal, y ya una vez que completa más o menos el catálogo, se marcha. Y resulta que deja al margen los parques, y los parques reúnen una cantidad de vida, de elecciones, de sabores tan distintos. No todos los parques de todas las ciudades son iguales, es más, todos los parques de todas las ciudades son distintos y tienen personalidad propia, absoluta personalidad propia.